extraordinarias. En primer lugar, mi saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Cabe la oportunidad de iniciar esta conversación dándole mi más sincera y profunda felicitación, sincera y exclusiva, para el Comando de Juventudes, o como su nombre correctamente es Comité de Acción Política de la Juventud. En este caso, lo representa nuestra correligionaria, Jady Queiroz, para que yo creo que hay que ser justos y hay que tributarle un fuerte aplauso. Hablar de política siempre constituye una pasión. Hablar de política siempre constituye un gran desafío. Porque la política en su conjunto es una actividad muy seria. Lamentablemente en los últimos 20 años, fundamentalmente en la década del oscurantismo, en la que un dictador como Fujimori prácticamente distorsionó el tema de la política. La política en su esencia es el arte de gobernar. La política en su esencia es el arte de servir. La política en su esencia fue pensada por grandes hombres y mujeres, distinguidos a través de la historia universal y también nacional. Entre ellas encontramos a Aristóteles. Aristóteles decía que todos somos animales políticos. Lamentablemente, creo que en estas circunstancias se quitó lo político y nos hemos quedado como animales. Y por otro lado, Sócrates, Platón, también nos dieron grandes enseñanzas en lo que significa el quehacer de la política en todos sus niveles y en su real dimensión. Si ustedes revisan la historia, van a encontrar a grandes personajes. Fíjense que hay un discurso que dio Pericles 500 años antes de Cristo. Este discurso 500 años antes de Cristo lo dio en Atenas cuando su ejército venía de una batalla sangrienta. En esa batalla sangrienta, además de, a pesar de ser victorioso, venía en sus carretas trayendo a soldados heridos y otros casos muertos, pero victoriosos. Da un vibrante discurso en la que esta noche permítanme recordar parte de ese discurso. Pericles dijo: en Atenas todos los hombres y mujeres siempre están preocupados por el manejo de la cosa pública. A pesar de sus negocios privados, les interesa el manejo de la cosa pública. En Atenas no hay lugar para una persona que sea indiferente a esta actividad. Porque no solamente lo consideramos indiferentes, sino peligrosos para la sociedad. ¿Quién decía eso? Pericles. ¿Cuándo? 500 años antes de Cristo. Y ahora en nuestro país, si traemos ese discurso, vamos a encontrar que si hoy en nuestro país hay una gran debilidad en la institucionalidad de la política, es precisamente porque hay una gran indiferencia. ¿Cuántos de ustedes en su jurisdicción se han preocupado y han pensado, por ejemplo, en participar en el presupuesto participativo de su distrito? Y esto se da de manera permanente. ¿Cuántos de ustedes han exigido y han participado de un cabildo abierto? A veces los alcaldes juntan ahí ciertas portátiles y cumplen con la ley. Son temas que hemos hoy abandonado el quehacer de la política. Y ese abandono, ¿saben a quién favorece? A ciertos fascinerosos. A ciertos fascinerosos que se ponen el uniforme de políticos
cuando en lo más íntimo de su ser realmente son politiqueros, que no tienen ninguna convicción social, que no tienen ninguna convicción cívica, patriótica y democrática, que no les importa en lo más mínimo negociar los destinos de nuestra patria, que no les importa incluso que los señales con el dedo acusador de que son corruptos, que incluso venden su conciencia por unas cuantas monedas, que incluso hay algunos de ellos que, emulando la década del 50, cuando Fernando Belaúnde Terry surgió precisamente con la juventud, enfrentándose a la dictadura de la aristocracia de ese entonces, él denuncia no a la política que se haga a través del pisco y la butifarra. Y aunque les parezca mentira, el pisco y la butifarra sigue hoy en el Perú campeando, dentro del partido lamentablemente y fuera del partido, en una campaña municipal o nacional que campea más, que impera el poder del dinero. ¿Y saben por qué? Porque como no tienen propuestas, pero como no tienen ideas, lo único que hacen es dar regalos. Y muchas veces regalos con dinero que ni siquiera sabemos de dónde proviene ese dinero. De dudosa reputación, que puede venir incluso de lavado de activos como narcotráfico, corrupción o minería ilegal. Eso que nos ha llevado el tema de lo que es la indiferencia política. Fíjense que el otro tema que también quisiera en esta noche conversar con ustedes es el tema relacionado de lo que significa en la Divina Comedia, cuando Virgilio y Dante Alighieri van caminando. Primero van por el purgatorio, luego pasan al infierno, luego van al cielo. ¿Pero qué ocurre en el purgatorio? En el purgatorio ocurre cuando iba Virgilio con Dante, su maestro, encuentran con personas desnudas que tenían en la cabeza unos animales que se alimentaban de sus sesos, unas aves carroñeras, y eso le sacaba sangre, y esa sangre que emanaba de su cabeza caía a sus pies, y en sus pies había unos gusanos grandes, y esos gusanos grandes se alimentaban de esa sangre, y por supuesto las personas gritaban de dolor. Virgilio le dice: maestro, ¿y quiénes son estos? Virgilio le dice: mira, le dice, en el reino del Señor hubo una batalla entre los ángeles, y hubieron ángeles que no estuvieron ni con Dios ni con el diablo. Estos son ángeles y somos independientes. Hoy en el Perú, si traemos esa enseñanza, ¿qué encontramos? Encontramos que surgieron muchos movimientos independientes, que incluso disfrazados de esta nueva señal han usurpado el Estado, porque no tienen que rendir cuenta a nadie. Y muchas veces estos personajes que se hacen llamar independientes han provenido de partidos políticos. Hagan ustedes una remembranza. Acá están mis amigos correccionales del Callao. Lo de Chimpún, ¿Callao dónde viene? Como no pudieron escalar dentro del PPC de manera democrática, se fueron al PETA formar su propio movimiento. Y ahora el Callao, ¿qué pasa con el Callao? El Callao está secuestrado por la corrupción. Y no solamente en el Callao, sino en distritos, en otras regiones, donde permanentemente está ahí, dándose y repitiendo de esta manera este hecho, casi de manera secuencial. ¿Por qué les comento esto? Porque por un lado encontramos que la política se ha distorsionado. Por un lado encontramos que ciertos fascinerosos quieren tomar por asalto el manejo de la cosa pública, con el único interés de favorecerse a ellos mismos. Si ustedes hacen una revisión actual de la clase política de nuestro país, vamos a encontrar algo muy particular, sin excepción, ¿no?
Y aquí los que militamos en la Acción Popular también tenemos que hacernos una autocrítica. ¿En qué sentido? Hemos perdido lo que son la esencia de la política y fundamentalmente los principios de ética y valor. Ayer en la comisión de subcomisión de acusaciones constitucionales, a rajatabla y en paquete, archivaron como 8 informes de acusaciones constitucionales, donde habían jueces, habían fiscales, habían congresistas que habían incurrido en actos de corrupción. Lo archivaron. ¿Por qué? Porque hay negociados, porque no les importa lo que pase con el país y ni siquiera les interesa ya su imagen personal. Han perdido hasta la vergüenza. Y es por eso que este tipo de conversaciones que hoy se está empezando tiene que sostenerse fundamentalmente en las personas, fundamentalmente en los principios éticos y morales. Ustedes pueden adquirir muchos conocimientos, podemos leer libros tras libros, pero si no tenemos la mínima formación de principios y valores, ténganlo ustedes por seguros que no vamos a alcanzar el objetivo que se han dado. Hay éxitos que son furtivos, hay éxitos que son fugaces. Hay una historia que yo siempre lo cuento y que me gusta compartir, que es el tema de la historia del bambú. El bambú es muy interesante. Fíjense que cuando un japonés pone una semilla para cultivar un bambú, este bambú no crece. ¿Qué pasa? La historia del bambú es muy interesante. Cuando uno siembra el bambú, el jardinero japonés lo riega todos los días. Pasan años y sigue regando y no sale nada. Llega a 7 años y sigue regando y no sale nada. Y recién en el 7º año brota. Y en 6 meses crece 7 metros de altura. Y ustedes saben que en el Asia Pacífico hay grandes huracanes. En Asia Pacífico hay grandes tormentas, en las que los vientos son muy fuertes. ¿Y qué resulta? Resulta que el viento hace tan fuerte, hace prácticamente los árboles pesen, se inclinen tanto hacia la tierra. El bambú resiste, se inclina tanto que choca casi de manera horizontal, pero luego regresa. Y los otros árboles simplemente son arrancados de raíz. Las palmeras de raíz. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué pasaba con esa semilla del bambú? Ese bambú estaba creciendo hacia abajo, estaba estableciendo sus raíces. ¿Qué les quiero decir con esta pequeña historia? Jóvenes, ustedes son como el bambú. Hay muchos jóvenes, hombres y mujeres en general, que queremos alcanzar el éxito en el corto plazo. Y queremos de la noche a la mañana ser grandes protagonistas incluso sin habernos preparado. No les digo que renuncien a sus sueños, ojo. Lo que les quiero decir, y es por eso reitero mi felicitación a Yeine y al equipo que la acompaña, por establecer esa academia o esta escuela de academia por formación política. Porque es importante formarse de manera permanente y constante. En las clases que en la universidad, cuando tengo la oportunidad de dictar, yo siempre les digo, ¿cuándo una persona deja de estudiar? Una persona deja de prepararse cuando dé el último suspiro. Pero hay personas que incluso hasta muertos no siguen enseñando. ¿Sabe lo que dice el Talmud? En una parte del Talmud dice,
el día que yo me muero, por favor, echa mi cuerpo al mar para servir de alimento de las criaturas marinas. Hasta de muertos están pensando en servir. Por otro lado, también quería comentarles que la formación es buena, pero sin embargo, cada vez que a mí me preguntan, cuando estoy dando clases en la universidad, me dicen, Mesías, pero ¿para ti qué características tiene que tener un político? Yo digo, un político tiene que tener como mínimo 3 características. La primera característica, tener una formación sólida académica. Tener luego una profunda sensibilidad social. Y la tercera, una alta solvencia moral. Y esas 3 características no son excluyentes. Estas 3 características tienen que darse de manera frecuente. Y si ustedes analizan bajo estas 3 mínimas características que nosotros hoy en este momento les estoy comentando, Acción Popular en Perú ha tenido a 2 brillantes militantes y ciudadanos peruanos, compatriotas nuestros. Y estos 2 ciudadanos han tenido esas 3 características, que son Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazán. Son 2 brillantes peruanos que cuando llegaron a la presidencia de la República gobernaron con mucha sabiduría. 2 peruanos que gobernaron con absoluta honestidad, a tal punto que hoy nadie les puede cuestionar sobre su reputación moral. En los últimos 20 años, como hoy decía en un debate de un canal de televisión con un preclaro líder de un partido de Alfonso Ugarte, yo le decía, en los últimos 20 años, un presidente preso, 2 expresidentes cuestionados, investigados, bajo sospecha, y lamentablemente últimamente la primera dama también ha entrado en este privilegiado grupo de sospechosos. Y de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry y Valentín Paniagua Corazán nos han puesto la valla muy alta. Por eso, en ese sentido, quisiera entrar en otro tema. Ustedes jóvenes que están aquí en esta noche, si algo trascendental como un activo importante que ustedes tienen, ¿saben cuál es? Su honor, su prestigio. Ustedes podrán tener títulos de ingenieros, de abogados, incluso grados académicos como doctor, magíster, pero esos grados de nada van a valer si no tienen honor, si no tienen una buena reputación. Por eso es importante que ustedes como jóvenes, si algo tienen que cuidar de manera permanente, es su honor. Si algo ustedes tienen que cuidar es su prestigio personal. Porque si ustedes quieren ser políticos de verdad, digo de verdad, ustedes se van a enfrentar contra diversos intereses subalternos. Y si ustedes no tienen una buena reputación, un buen prestigio, van a ser políticos ocasionales. O van a ser simplemente ciertos instrumentos de ciertos grupos para que manipulen dentro del escenario que ustedes se van a desempeñar, ya sea como regidores, como congresistas, o como presidentes de la República, o como funcionarios públicos. No van a poder fiscalizar. Ustedes no se imaginan la gran gratitud, la gran emoción que uno siente cuando camina por la calle y la gente te saluda y te dice: muy bien cómo te enfrentas a la corrupción, muy bien cómo te enfrentas a esos jueces
Muy bien, ¿cómo te enfrentas a esos fiscales? Si ustedes quieren tener también esa gran satisfacción, lo primero que tienen que hacer es cuidar su honor, cuidar su prestigio. Y de esa manera, ustedes no van a ser políticos de paso, no van a ser como las estrellas fugaces, sino van a constituir políticos de verdad. ¿Cuándo trasciende una persona? Las personas trascienden, ¿saben cuándo? Cuando tienen una actuación tridimensional. Los hombres mortales y mujeres mortales tienen un comportamiento bidimensional. ¿Qué significa ello? Significa que piensan inteligentemente y hablan con elocuencia. Ahí queda. Piensan arriba, abajo, izquierda, derecha, blanco, negro, día y noche. En cambio, los que tienen una actitud tridimensional le agregan algo muy importante. No solamente piensan elocuentemente o piensan inteligentemente, no solamente hablan con elocuencia, sino que actúan. Por eso, grandes personalidades hicieron la política pensamiento, palabra y acción. ¿Y sabe lo que nos ha dejado de la última enseñanza? Cuando él nos decía, el pensamiento por la palabra encuentra eco en la acción. En esta tarde o en esta noche, si hacemos un pequeño ejercicio, yo les aseguro que si nosotros nos comprometemos acá en dar ideas, en dar propuestas, yo les aseguro que nuestra correligionaria Yegi le va a faltar lapicero, tinta y le va a faltar papel. Porque todos nosotros daríamos un montón de ideas. ¿Dónde viene lo difícil? Implementar esas ideas. Cuando a mí me dice una persona, me dice, mira Mesías, tengo esta idea, excelente, ¿cuándo empiezas a implementar? ¿Cuándo lo implementas? Viene otro, Mesías, mira, tengo esta idea, toma todo lo que necesitas, mañana empieza. Tomás Alva Edison decía, 99% de transpiración y solamente 1% de inspiración. Cuando Fernando Belaúnde Terry se lanza a la presidencia de la República en el año 1956, ¿ustedes creen que él era un político reconocido a nivel nacional? No. ¿Qué hizo? Recorrer el país. ¿Y por qué? Para conocer la patria en primer lugar, para conocer qué es lo que quería él representar y sobre todo para aprender del pueblo peruano. Y vaya que aprendió. Aprendió tanto que nos ha dejado a todos una ideología acá al país y para el pueblo peruano y especial para nosotros. Valentín Paniagua. Valentín Paniagua fue diputado a la edad de 26 años. Fue ministro a la edad de 27 años. Fue presidente del Congreso. Fue presidente de la República. Fue ministro de Educación. Ministro de Justicia. ¿Y qué hizo Valentín? ¿Valentín fue un genio? No necesariamente. Fue como nosotros. Pero ¿qué es lo que él lo motivó? Lo motivó su preparación académica, su formación. Todos esos temas que hoy estamos conversando tienen un correlato fundamentalmente en la actitud que debe tener un político. Y la actitud que debe tener un político, ¿saben cuál es? Es de la humildad. ¿Qué le da a ustedes la humildad? La humildad a ustedes les da algo fundamental que un vanidoso y un codicioso no lo va a tener. ¿Saben cuál es? Tener la mente y el corazón abierto. Porque si ustedes abren su mente, van a tener inteligencia. Y si abren su corazón, van a tener buenos sentimientos. Y si ustedes combinan la inteligencia con buenos pensamientos o sentimientos, van a tener sabiduría.
que ustedes deben caminar con mucha sabiduría. Ser sabios es lo más importante, ser prudentes. Hoy nosotros estamos dentro de una coyuntura política muy particular, en la que ahí se muestra la fortaleza del carácter. ¿Qué significa tener carácter? Tener carácter significa cuando Rafael se pelea con su novia y grita y quiere los papeles. Tener carácter significa cuando llega Salvador a su casa y empieza a gritar, sí, yo tengo carácter. Eso es mal genio, ¿no es cierto? Mal humor. Carácter es el que soporta. Carácter es el que soporta los ataques. Un político recibe ataques y traiciones de manera permanente. Yo tengo la gran oportunidad, y le soy sincero, de estar aquí en el partido prácticamente desde que he nacido. Yo he sido secretario de Juventudes de un distrito. Después subí a ser secretario del Comité Ejecutivo de ese distrito. De ahí departamental. Plan de gobierno, Comité Electoral Nacional, Tribunal de Disciplina Nacional, Secretario General Nacional, hasta llegar a ser presidente del partido. ¿Y por qué les comento esto? Les comento porque llegar a estos temas, a estos puestos, el único camino que nos permite llegar es la humildad. ¿Y la humildad qué nos da a nosotros? La humildad nos da, como les dije hace unos instantes, mantener la mente y el corazón abierto. Y asimismo también manejar las buenas formas. Yo siempre le pongo como ejemplo a los alcaldes, que un alcalde, en el tiempo 1, cuando es candidato, tiene un comportamiento. Y el día de la elección, tiene otro comportamiento. Y cuando es alcalde, tiene un tercer comportamiento. Y va cambiando. Y usted dice, ¿viste cómo ha ido cambiando? ¿Cómo se ha ido transformando? Se ha ido transformando tanto que al final ni siquiera se acuerda de sus electores. Unos creen que la política solamente, o la campaña electoral solamente se da cuando estás en un proceso electoral. Muchos creen que cuando se apertura una campaña municipal, parlamentaria, ahí eres candidato. Yo le digo a mis alumnos y les pregunto, oigan, ¿ustedes cómo comen un elefante? Les digo yo. Uno me dice, por la trompa, otros por la panza, otros por la cola. Pues no, les digo, el elefante se come a pedacitos. Y cuando decimos que el elefante se come a pedacitos, significa que eso significa planificar. ¿Qué, ustedes como jóvenes, qué es lo que tienen que planificar? Yo he escrito un libro que se llama Yo, la gran empresa. A la persona yo le pregunto, ¿cuál es la empresa más importante de la vida? ¿Cuál es la empresa más importante del mundo? Uno me contesta Microsoft, IBM, Sony. Yo le pregunto, oye, pero reflexiona un poco más. Y le contestan, la empresa más importante es la familia. Digo, un poquito más. Y me dicen, no, la empresa más importante soy yo. No, está bien. Y si tú eres la empresa más importante, entonces ¿por qué no le aplicas un plan estratégico a tu vida? Y si ustedes se convierten en un plan estratégico, ¿qué mínimamente deben de tener? Objetivos, estrategias, acciones. ¿Cuál debe ser el objetivo de ustedes como jóvenes y como personas en general? ¿Saben cuál debe ser el objetivo? Alcanzar el éxito. Y si son una empresa, ¿cuál es la rentabilidad que ustedes deberían de tener? La felicidad. ¿Por qué les comento esto? Ustedes dirán,
Y sienta que habla cualquier cosa, no queremos hablar de política, pero de cualquier cosa nos está hablando. ¿Cuál es la decisión más importante que toma un hombre o una mujer en la vida? ¿Cuál? ¿Cuál? Casarse. Sandro, ¿cuál es la importante la decisión más importante? Exacto, trabajar, ser honesto, servir a la... No, la decisión. La decisión, servir a tu país. ¿Qué más? Ponerse en acción. ¿En qué momento ponerse en acción? Fíjense, aunque les parezca mentira, la decisión más importante, ya lo dijeron, pero se pidieron y Dios se lo pidieron que le iban a decir, es el matrimonio. No me crean, pero les sugiero que lo hagan. Ustedes hoy están libres como el viento. Ustedes hoy se parecen a aquel caballo árabe desbocado en los desiertos de Arabia. Libres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que tengas enamorado, dice Isabel. Ahí cambia todo. Yo les confieso que de mi promoción del partido, creo que soy uno de los pocos que subsiste esa generación. Los demás desaparecieron. Y precisamente porque ahí hay un factor importante que es la pareja. Ustedes han escuchado hablar de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, el presidente, él era un gran presidente, pero según la historia tenía una esposa bastante malgeniada, malhumorada, a tal punto que peleaban permanentemente. Cuenta la historia que una vez estaban tomando desayuno, Abraham con su esposa, y en eso entró a discutir con su esposa, y en eso sintió que le chorreaba algo caliente por la cabeza. ¿Qué le habían echado? El café caliente. La esposa. León Tolstoy, un brillante dramaturgo y escritor ruso. ¿Qué escribió? ¿Qué más escribió? Ana Karenina. Ana Karenina escribió León Tolstoy. Cuenta la historia que era muy querido y apreciado León Tolstoy. De tal manera que cuando estaban ellos en una reunión, ¿qué ocurría? Ocurría que las personas se levantaban y le decían: oye, León es un brillante escritor y todos estamos de acuerdo. Todos decían eso. Y por un costado, ¿quién cree que estaba? La esposa. Que le decía: esta gente tan loca, ¿cómo le van a rendir homenaje? ¿Cómo van a creer que este hombre que es un inútil? O sea que todo el mundo hablaba bien de él y la esposa macheteaba. ¿Qué creen que ocurrió? En una de esas, León Tolstoy, en plena tormenta en Moscú, se sienta en la estación del tren, se sienta así en plena tormenta y se queda sentado. Y al día siguiente lo encontraron muerto. ¿Qué prefirió León Tolstoy? ¿La muerte? ¿A los gritos de su pareja? Víctor ya se atrapó, no se va a casar ya. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la política, algo que Belaúnde nos decía. Belaúnde nos decía: la política trae intranquilidad a la familia. La política trae a la familia una actividad en la que incluso los actos infraternos, incluso hay que decirlo, entre correligionarios y no correligionarios, en otros partidos es peor que nosotros.
existen siempre actos infraternos, las zancadillas, como dicen los jóvenes, los puñaleros. Y a veces cuando no pueden con la persona, con el político, ¿con quién cree que se van los puñaleros? La familia. Con la familia. Hay gente que me dice, oye, si tu esposa, ¿por qué no viene acá? Oye, ¿me quieres o no me quieres? Le digo. ¿Me estimas o no me estimas? Mi esposa dice, para estar tranquila en mi casa, se ocupa de mi casa y es la mejor manera de apoyarla. La política es una guerra. Cuando un general va a la guerra, ¿va con su familia? No va con su familia. Va solo. Y por lo tanto es importante que ustedes definan un plan de vida. El primero, ¿quién les va a acompañar? Si ustedes no tienen el apoyo de su familia, no entren en política, yo les digo, porque al final van a terminar divorciados. Y si no terminan divorciados, van a terminar decepcionados y frustrados. ¿Por qué? Como alguien dice, ni su esposa votó por este padre. Dice, ni su esposo votó por esta brillante mujer. Por eso es importante que tengamos en cuenta un plan de vida. Y en ese plan de vida, ustedes tienen que planificar sus objetivos. Y en ese plan de vida está lo que hoy estamos empezando a través de la Secretaría de Juventudes, que es el tema relacionado con la preparación política. Ahora, en la preparación política, ¿qué debemos estudiar? A mí me imagino que Salvador, como buen sanmarquino, sociólogo, investigador científico de la sociedad, ha diseñado, ha estudiado, ha delineado todo un plan curricular. Historia, por ejemplo. Básico. Historia del Perú. Sí. Leer. ¿Sabe a quién hay que leer? Del Perú antiguo a Luis Balcarce. Hay que leer de la época republicana a Basara. No lean toda la enciclopedia porque es un montón. Hay un libro muy interesante que es el tema de las posibilidades, poder de posibilidad del Perú de Basara. ¿Y por qué les digo ese libro? Porque en ese libro ustedes van a encontrar incluso la historia de las constituciones. Hay grandes debates en estos momentos en nuestro país. Hay una constitución que yo, por ejemplo, dice, no, decías, lo que pasa es que tú eres loco y tú apoyas la constitución del año 1856. Para mí la mejor es la de 1860. Yo digo, si yo soy loco, tú eres conservador, pues. Porque la constitución del año 1860, ahí estuvo Bartolomé de la Casa con todo su conservadorismo del concordato entre la Iglesia Católica y el Estado. ¿Y qué impulsaba el gabinete de los talentos con Mariscal Castilla, con José Galvez, los hermanos Galvez, el año 1856? Por ejemplo, la ley de presupuesto de la República. Por ejemplo, la eliminación de la esclavitud. Eso tenemos que leer. ¿Ustedes qué piensan de Piérola? A ver, ¿quiénes de acá quieren a Piérola? Levanten la mano los que odian a Piérola. A ver. No, que discrepan con Piérola. A ver, que levanten la mano. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué? ¿Por qué, Diosito? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque muchas veces la historia no se cuenta de verdad. Hay un libro que sacaron, Los chilenos vienen, y te registraron todo. Le echaban la culpa al pobre Piérola, que acá en San Juan, en Miraflores, en Los Ríos, después que ya los chilenos habían ganado, en la que fue una de las guerras más sangrientas que ha habido en Sudamérica, en la que han muerto cualquier cantidad de chilenos y peruanos. Esa ha sido la batalla más funesta que hemos tenido los peruanos. Y sin embargo nosotros no vemos en su real dimensión la batalla de San Juan y la batalla de Chorrillos. ¿Qué dicen que le dijeron a Piérola?
Dice que Cáceres le dice, presidente Piérola, los chilenos están borrachos y hay que ir a atacarlos. Dice, todos se han agarrado un bacanal en Chorrillos. Hay como 10.000 chilenos que todos se han emborrachado y tenemos que ir a atacar a los chilenos y les vamos a coger por sorpresa. Haciendo un cálculo como lo hacen otros, porque contradicen a esa tesis, dicen, oye, son 10.000 chilenos. ¿Cuánto de pisco y de vino han debido consumir para que estén realmente mareados? No había, pues, para que estén mareados. ¿Quién cuenta esa historia? Lo cuenta Sonde en su libro Los chilenos viven. ¿Y cuándo cuentan esa historia? Cuando Piérola muere. Pero antes nadie lo contaba. Esperaron que muera Piérola para que luego lo saquen. Y Cáceres nunca dijo y confirmó esa versión que le publicaron en los libros. Esperaron que Piérola muera. ¿Y por qué le tenían cólera a Piérola? Ojo, yo no estoy haciendo a Piérola contando la historia, nomás que lo que cuentan. Ahí a Piérola, los consignatarios, cuando les quitó a los consignatarios, peruano, reformuló todo. Pero muy poco dicen, por ejemplo, hay un correligionario nuestro, gran correligionario también, fundador del partido, que lamentablemente no está con nosotros, como Manuel Artes Araceta. Él escribió un libro en el que yo tuve la oportunidad de hacer la presentación. Se llama Levantemos al Perú. Y una parte de la historia hace recordar que después de la guerra con Chile, el presidente que entró fue Cáceres, ¿se acuerdan? Pero Cáceres no podía hacer nada con la presidencia. Tuvieron que traer a Piérola. Y el Perú estaba quebrado. Nadie nos daba préstamo ni internacional ni nacional. El crédito interno y externo estábamos totalmente destrozados. País Ineligible. Y ahí que resulta que hábilmente entra a la presidencia otra vez Piérola y lo reflota. Muchos dicen, ustedes lo sienten, y estamos en crisis por la guerra con Chile. No, pues no, sáquese de la cabeza eso. Porque después de la guerra con Chile, Piérola hizo toda una reestructuración, que surgió toda una burguesía, donde surgieron los azucareros, surgieron los algodoneros, surgió el tema de la minería, el petróleo, y también surgió el tema de la harina de pescado. Y su crecimiento fue constante hasta el año 1968 más o menos, en la que el Producto Bruto Interno del Perú estaba acá, Colombia acá y Chile acá. Entonces no es cierto, pues, de que nosotros le echemos siempre la culpa a la guerra con Chile. Lo que pasa es que después hubieron cambios estructurales que nuestro país no estuvo acorde de este tema. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? En primer lugar, revisen la historia. Un político tiene que revisar la historia. Hoy en la mañana, no sé si alguno me vieron, estaba debatiendo, como le dije, con un congresista de una estrella. Entonces me decía, no, vamos al diálogo. No, vamos al diálogo. Entonces le digo, oye, se ve que ustedes no revisan la historia. En el año 1968, cuando el partido era gobierno con Fernando Belaúnde Terry, en el Congreso de la República había una funesta alianza entre el APRA y Udría. El APRA 1, la coalición que prácticamente se oponían a todo y se traían a gabinetes enteros, los censuraban y los interpelaban permanentemente. A brillantes peruanos, entre ellos el filósofo del partido, como Francisco Villamizar Santuarias, Cueto Fernandino, a varios brillantes, al Arco también otros filósofos. El Perú han tenido 4 filósofos muy buenos. Les digo, Peñalosa, Cueto Fernandínez, Felipe Alarco y Francisco Miro Quesada Conte Arias. ¿En dónde creen que militaron estos 4 personajes peruanos? En Acción Popular. En Acción Popular militaron estos grandes filósofos que después tomaron caminos y rutas diferentes, como Peñalosa, que se fue a servir a la dictadura de Velasco, ya es otro tema. Pero surgieron
y trabajar por el partido. Otro tema que ustedes tienen que prepararse de manera adecuada y de manera permanente es el tema de la organización, pero no solamente en la organización partidaria, sino en la organización de su vida. Y eso tiene que ver con lo que es el planeamiento. Ese planeamiento, ¿cómo se organiza? Desde que te levantas hasta que te acuestas. Un plan de viernes a domingo, en la que tienes que tener varias aristas. No solamente te quedes en una sola. Por ejemplo, hay personas, damas en nuestro país y en el mundo entero, que las ponen como cucufatas. Estas señoras, todos los domingos en la misa, de lunes a viernes, haciendo colectas para la iglesia, haciendo temas para lo que es la parte pastoral, el catequismo, es toda su vida allí. Oye, ¿y su familia? ¿Y tu parte social? Tienes que tener todo planificado. No digo que no te dediques a la iglesia, dedícate a la iglesia, pero también tienes familia, tienes hijos, tienes hijas, tienes nietos, tienes amistades, tienes que vivir también. No sé cuántos de ustedes leen la Biblia, pero es importante leerla también. Hay un mensaje que quiero que lo lean, el Sermón de la Montaña. ¿Alguien se acuerda de del Sermón de la Montaña? Cuando dice, bienaventurados aquellos que son perseguidos por luchar por la justicia, por querer, y de ellos será el reino de los cielos. Miren, este discurso lo analizó, ¿saben qué? Francisco Miró Quesada Cantuales. Ese es el antes y el después de la humanidad. Antes de ese discurso del Sermón de la Montaña brillante que dio Jesús, el Maestro Jesús, hacia atrás, ¿quiénes serán considerados los héroes? ¿Quiénes serán considerados los grandes personajes? ¿Saben quiénes? Los aristócratas, nada más. Por ejemplo, héroes, ¿quiénes eran? Aquiles. ¿Hijo de quién Aquiles? De Zeus, de un dios. ¿Era un héroe, un Víctor Quirita? Se parecía. Héctor, el hijo de Priamo. Y Jesús dice, pues no, todos somos iguales. Y nos abre toda una puerta, toda una conducta. Y otro tema que también debemos de preparar, ustedes tienen que conocer la verdad nacional. Tienen que saber qué es lo que pasa en su jurisdicción. Y por supuesto también tienen que conocer el tema de la parte ideológica. ¿Qué es la ideología? La ideología constituye la fundamentación de la praxis política. La ideología es la que norma la conducta de un político. Los que tenemos formación ideológica tenemos un comportamiento diferente de los que no tienen esa formación ideológica. Porque la ideología te orienta, te conduce, hace reglas inherentes para que tú tengas tu propia conducta. Un militante disciplinado de Acción Popular, ¿ustedes creen que va a estar fundamentalmente metido en escándalos? ¿Por qué? Porque todos los escándalos que hay en el Congreso, casi todos son provenientes de los movimientos independientes. Porque en el partido, aquel que quiera voltearse, le cae la disciplina y la formación permanente que estamos. No voy a decir nombres, pero la comisión antes que yo presido, me acabo de enterar, y acá está nuestro secretario general que también se entera, ya lo puse en el Tribunal de Disciplina. Hay un fascineroso que está en actas pidiendo dinero a nombre de la comisión y diciendo que ella es Acción Popular. Un momentito, yo a ti no te conozco, y si de Acción Popular, peor no te conozco, y más aún poder corrupto. Ya lo denuncié ante la Fiscalía y ante el Tribunal de Disciplina. Belaúnde y Paniagua, si algo fueron implacables fue la lucha contra la corrupción.
Si algo fueron implacables, incluso cuando Belaúnde decía, si tú tienes negocios privados, no se te ocurra asumir función pública. Dedícate a tus negocios. No te metas a la política. Porque luego vas a encontrar contradicciones. Belaúnde Terry entró pobre y salió más pobre todavía, igual que España. Entonces son temas que ustedes tienen que ir, me imagino que los han considerado dentro del programa. Y por supuesto estar actualizado permanentemente de la realidad mundial. Y saben lo que tienen que prepararse también ustedes, una sugerencia que les doy, es en la inteligencia emocional. Como yo le decía a la gente, nosotros queremos la continuidad de la democracia, del Estado de Derecho, la gobernabilidad. El actual gobierno ya está de salida y tenemos que orientar y poner los esfuerzos para que se dé una transferencia democrática tranquila para los otros gobiernos. Y en lo personal les digo, no sé si ustedes coinciden conmigo, lo que más me preocupa, que está saliendo, lo que quieran entrar. Me preocupa de lo que quieran entrar, con su manera de pensar, con su manera de actuar. Esos son los temas que debemos de analizar de manera permanente. Hablar específicamente hoy del tema de la ideología es un tema bastante largo. Lo único que yo quería decirles es que la primera cuestión es que tenemos que entender que la ideología es la fundamentación de la praxis política, que la ideología es aquella que norma nuestra conducta, y lo que hace diferente a un militante de un partido político es su conducta con la de un independiente. Un independiente no tiene bandera, ojo. No tiene bandera, porque no tiene formación ideológica. Y la ideología, ¿qué es la ideología? Muchos nos han acusado, no, que su papá no tiene ideología, no, que Belaúnde es folclórico. El partido sí tiene ideología. Entonces es una crítica del PPC. Permanentemente nos han hecho, ¿y saben por qué? Porque también nosotros no nos hemos preparado, porque también nosotros no hemos sido capaces de salir y defendernos. Acá, por ejemplo, en esta noche, tenemos a dos brillantes e ilustres ex-parlamentarios. Ahí veo a Daniel Quispe, por ejemplo. Ahí veo a Miguel Dumet. Ambos fueron diputados. Y ustedes dirán, ¿y qué importa que hayan sido diputados? Sí importa. ¿Saben por qué? Porque Miguel Dumet viene de Ayacucho y Daniel viene de Puno, Aymara y Quechua, con sus propias idiosincrasias, con su propia cultura. Y ustedes jóvenes, digo, aprovechen que están vivos y conversen con ellos. En el buen sentido de la palabra. Tienen cosas muchas que enseñar. Claro, Miguel, las cosas esas raíces que tú conoces, eso no lo enseñas tampoco. Solamente las buenas causas. Igual tú también, Daniel. Daniel y Miguel llegaron a ser diputados con mucho esfuerzo. Y por supuesto, nuestra vicepresidenta, que ella también ha sido diputada, ha sido senadora, y con mucho esfuerzo también, caminando. Por lo tanto, en el partido hay grandes enseñanzas. No es que aquí esté santo, pero por ejemplo con su señor padre, aquí para mí era un grande maestro. A veces nos encontrábamos ahí en la librería y Sandro pues era una persona que un poco lo entendía a Sandro. ¿En qué sentido? Uno entraba en diplomacias según el hipócrita. De frente, este señor es corrupto, y es corrupto, y es corrupto. Sin miramiento. Lo que conocemos del partido de la historia, sabemos, incluso con Sandro, Mariátegui, Chape, cometieron injusticias. En la época de la dictadura de Blasco, cometieron con él tropelías. Pero el mismo pueblo lo reivindicó. Lo llevaron preso de manera injusta. Y así por el estilo, esa es la política. La política es la tarea más noble que pueda existir. Cuando ustedes le digan,
que político es igual a ladrón, usted diga, ¿cómo me entiende? Eso es de los politiqueros, porque los políticos de verdad somos honestos, sensibles socialmente y nos preparamos de manera adecuada. Porque luego hay corruptos y nos quieren hacer creer que todos somos corruptos. La historia, los fujimoristas te dicen, bueno pues, yo soy corrupto, es cierto, pero tú también eres corrupto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Que tú también negocias por esto, por esto, por esto. La clásica. Pueden decir ustedes lo que quieran. Ustedes pueden engañar a todo el mundo. ¿A quién no pueden engañar? A ti mismo no lo puedes engañar. Así que Víctor Valdivia ya sabes. Tú paras engañando a todo el mundo, a ti no lo puedes engañar. Jóvenes, la verdad que para mí ha sido y es bastante muy emotivo estar con ustedes. Cuenten cuando crean conveniente. Sería interesante comentarles a ustedes de que hay muchas actividades que debemos de participar de manera activa. El 11 de marzo se celebra el Día de la Juventud. Y esa actividad tiene que ser de ustedes. Para los que son del partido y para los que no son del partido, les decimos que Acción Popular es una casa política muy democrática. Que Acción Popular es una casa política donde se respira la democracia y la buena costumbre. Que Acción Popular es un partido donde venimos a prepararnos a estudiar para servir al pueblo. Que Acción Popular fue un partido creado a imagen y semejanza del Perú, que por Acción Popular pasaron los más ilustres y mejores peruanos en las últimas décadas. En Acción Popular se gestaron grandes enseñanzas y grandes reformas. Si en esta noche yo quisiera dar una recomendación, es que volvamos a nuestras fuentes primigenias, a nuestras banderas que nos impulsaron y nos llevaron al gobierno hace 3 oportunidades. Acción Popular fue el único partido que en las calles le ganó al partido aprista. Acción Popular fue el único partido que hizo aclamar y resucitar la identidad nacional. Acción Popular es el único partido de que ha estado siempre buscando reformas. Seguramente cuando desarrollen los cursos y vengan otros correligionarios y correligionarias e invitados también de fuera, le van a decir las grandes reformas. Yo le voy a poner una reforma nada más que hizo Belaúnde y que fue odiado por toda su vida, por ciertos sectores. ¿Saben cuál es? La creación del Banco de la Nación. ¿Ustedes dirán el Banco de la Nación? ¿Pero qué pasaba antes? Antes de crear el Banco de la Nación, existía la caja de consignaciones. ¿Qué significaba la caja de consignaciones? Que habían personas que iban a recaudar los impuestos y esos impuestos los depositaban en la caja de consignaciones en bancos privados, como el Banco Popular de la familia Prado, y ahí lo depositaban. Y cuando el Estado o el gobierno querían hacer una obra pública, ya sea un colegio, ya sea un hospital, ya sea una carretera, un aeropuerto, cualquier obra pública, ¿qué creen que ocurría? El gobierno se iba a estos bancos privados y le decía, préstame dinero. ¿Y qué plata creen que le prestaban? Los bancos le prestaban los impuestos que recaudaban de los ciudadanos. En otras palabras, le prestaban su misma plata. ¿Y gratis? O una tasa de interés usurero. Y no me lo único que es eso. Y creó el Banco de la Nación. Y al crear el Banco de la Nación, este grupo de poder odiaron a Belaúnde hasta su muerte. ¿Ustedes recuerdan cuando murió Belaúnde? ¿Ustedes recuerdan su sepelio? ¿Quién creen que amontonados aquí en el partido de la Plaza de Armas donde daban vueltas y vueltas? Yo creo que ha sido uno de los sepelios más multitudinarios que ha habido en los últimos 30 años, incluso más que el propio dictador de la Torre, más que de cualquiera.
porque en la Plaza de Armas eran vueltas y vueltas de gente, vueltas y vueltas. ¿Quién cree que fueron los que más sufrieron por la muerte de Belaúnde? Fue el pueblo. Aquellos que se vieron favorecidos con su FONAVI, aquellos que se vieron favorecidos por el banco de materiales, aquellos que se vieron favorecidos con sus pistas, con su agua, aquellos que se vieron favorecidos con sus créditos hipotecarios, crédito minero, con su crédito a través del banco de materiales, es decir, que pensando el Estado al servicio del pueblo. Por eso Belaúnde y Patiñahua decían: Acción Popular busca establecer una sociedad justa. ¿Quién cree que hizo la gran infraestructura del Perú? Acá está lo del Callao. ¿Quién hizo el aeropuerto Jorge Chávez? ¿Quién construyó el Instituto Neoplásicas? ¿Quién construyó el hospital de Vía María Triunfo? ¿Quién construyó el Coliseo, ese el único que hay ahí en San Borja? ¿Quién construyó la ciudadela de Santa Rosa? ¿Quién construyó el puerto del Callao? Los aeropuertos. Entonces, ¿dónde está nuestra falla? ¿Saben dónde está la falla de nosotros? Porque hemos abandonado esas enseñanzas, hemos abandonado ese camino. ¿Qué nos queda a nosotros? Regresar a ese camino. Levantar esa bandera sin temor a que nos digan que eres rojo, que eres verde, que eres naranja, que eres lo que sea. Porque eso es lo que fundó Fernando Belaúnde Terry y está programado dentro del diario de nuestro partido. ¡Bravo! Mencioné a Miguel y a Daniel, no creen que yo lo he hecho por bromearles. Lo que pasa es que el arquitecto Fernando Belaúnde Terry ya empezó en su visión lo que hoy nos quieren poner como cliché. ¿Qué nos dicen ahora? Inclusión social. ¿Quién creen que hizo todo ese tema? Belaúnde. Cuando emancipó a los villorrios, cuando se fue pueblo por pueblo, Belaúnde caminó pueblo por pueblo. Jóvenes, caminen pueblo por pueblo. Ya no caminen pueblo por pueblo, caminen barrio por barrio. Ya no cae, no barrio por barrio, calle por calle. Pero caminen. Caminen. Belaúnde se iba a lomo de bestia, se iba en canoa, caminaba, en carritos viejos, se dice que a veces se quedaba sin combustible, a veces se quedaba sin nada y ahí lo vio. No le digo que hagan permanentemente eso, ¿no? Pero ahí está la enseñanza. Ahora, ustedes jóvenes, algo que yo vengo luchando en el Congreso, bueno que ustedes sepan, es el tema del dinero. Muchos dicen, o sea, que no quieres hacer campaña por la plata. ¿La plata es importante? Sí, es importante. No podemos decir que no es importante el dinero. Es importante el dinero. ¿Pero es determinante? No. Hay que establecer estrategias, hay que caminar. Cuando Belaúnde se lanza a la política dice sin matones, sin millones y sin camiones. Pero dice, oye, pero eso no se aplica ahora. Claro que se aplica. ¿Qué hizo Obama para ser presidente de la República? ¿A quién le ganó Obama? A Hillary Clinton. Mientras él recibía aportes de la gente con $1, con $10, Hillary Clinton recibía millones de dólares. ¿Y la primaria a quién le ganó? La política es un arte, es una ciencia. Séneca decía la brevedad de la vida. Jóvenes, no quiero agobiarlos, no quiero cansarlos. Lo único que les reitero es que ustedes, si algo tienen que hacer, es no desmayar. Miren, si alguien viene a ustedes y les dice, oye, ¿sabes qué? ¿Tú quieres ser congresista? Estás loco. Ahí se manda a ahorcar. Si ustedes quieren ser alcaldes, si alguien de ustedes quiere ser presidente de la República, y alguien viene a ustedes, oye, tú estás loco, quieres ser de la República, mándala a rodar. ¿Saben por qué? Porque los sueños son. Porque los sueños les pertenecen a ustedes. Entonces seguro que de esta sala de entre ustedes, mire, tengo la plena seguridad que de entre ustedes van a surgir congresistas muy pronto. Tengo la plena seguridad que entre ustedes van a surgir alcaldes. Tengo la plena seguridad que de ustedes ahí puede surgir un próximo presidente de la República. Pero para que eso ocurra, ¿qué tienen que hacer? Trabajar y estudiar de manera
manera permanente disciplinada. Que no esperen pues que la divina providencia con su iluminación los haga a ustedes la victoria del éxito. No esperen que venga un padrino con el bolsillo de payaso a decirles: yo soy tu padrino, soy tu mentor, te doy dinero y camina para que seas tu sueño. No, jóvenes, el sueño les pertenece, pero de muchos de ustedes. ¿Y saben qué? Algo que jamás pierdan. Una palabrita que tiene 2 letras. ¿Cuál es? Fe. Fe. Una palabrita que tiene 2 letras, que es fe. Nunca pierdan la fe. Atrás de ustedes hay un hombre que les está mirando. Una mirada dura, visionaria. Volteen y mírenlo y saluden al hombre que está atrás. Volteen, por favor. Ahí está, ahí está. A todos los peruanos, no solamente a los que militamos en Acción Popular, nos ha enseñado el camino a seguir. En esta noche les invito para que sigan por el camino del lado. Muchísimas gracias. Para terminar mi participación, antes que me olvide, ya la Salvador me está mirando como borrados, declaro inaugurado las clases de la charla política.